Lo maté a mi tío con una sobredosis de su propio veneno. El mismo que destiló durante años para envenenar el alma de nuestra familia. Y lo vi jadear su último aliento con una sonrisa de alivio. Como si por fin hubiera encontrado la paz que yo le negaba. Esas 5 cartas no eran reliquias de amor filial, sino dagas forjadas en tinta y rencor. Cada una dirigida a un traidor que había devorado el legado de mi abuela como lobos en una carroñería. Y yo, la mano inocente convertida en verdugo, las entregué una por una hasta que el último sobre selló nuestro infierno colectivo. Cuando el notario leyó el testamento en esa sala sofocante de Madrid, no heredé oro ni tierras, sino la carga de un vengador. Entrega estas cartas, hija mía. Y que, la verdad, queme a los culpables como el sol quema la piel de los mentirosos. Me llamo Elena Vargas. Y hasta el día que mi abuela Carmen murió, mi vida era un tapiz de mentiras bordado con hilos de oro falso. Tenía 32 años. Vivía en un apartamento modesto en el barrio de Malasaña, Madrid, rodeada de libros polvorientos y el eco de risas que ya no sonaban. Trabajaba como archivera en la Biblioteca Nacional, un empleo que me permitía perderme en los secretos de los demás sin revelar los míos. Mi abuela era el ancla de todo, la matriarca de los Vargas, dueños de una cadena de bodegas en La Rioja que había crecido de viñedos familiares a un imperio de vinos exportados a medio mundo. Ella me crió tras la muerte de mi madre en un accidente de coche, o eso decían. Y en sus ojos grises siempre había una tormenta contenida, como si guardara huracanes en botellas de cristal. El funeral fue un circo de hipocresía. En la Catedral de la Almudena, bajo los vitrales que filtraban la luz como lágrimas de colores, se reunió la familia, mi tío Javier, el mayor, con su traje impecable y su sonrisa de tiburón, siempre ansioso por morder el próximo botín, mi primo Luis. Su hijo, un playboy de 28 años que dilapidaba fortunas en yates y fiestas en Ibiza, y luego estaba tía Rosa, la viuda de mi otro tío, con sus joyas ostentosas que gritaban soy rica en un susurro ensordecedor. Faltaba mi padre, desaparecido desde mi infancia, un fantasma que mi abuela mencionaba solo en noches de insomnio. Con voz quebrada, tu padre eligió el dinero sobre la sangre, Elena. Nunca lo perdones. El notario, un hombre enclenque llamado don Emilio, nos citó 2 días después en su oficina en la Gran Vía. El aire olía a cuero viejo y a tinta seca, y el sol de octubre se colaba por las persianas como un intruso. Nos sentamos alrededor de una mesa de caoba, y cuando abrió el sobrelacrado, su voz tembló ligeramente. Carmen Vargas deja su fortuna dividida en partes iguales entre sus nietos vivos. Pero con una condición irrevocable, Elena. Tú serás la ejecutora. Debes entregar 5 cartas selladas, una a cada destinatario nombrado, en el orden y plazo indicados. Solo entonces se liberarán los fondos. Si fallas, todo pasará a una fundación benéfica. El silencio fue un puñetazo. Javier se inclinó adelante, sus nudillos blancos contra la madera. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Cartas? Somos accionistas, no mensajeros. Luis soltó una risa nerviosa, pero sus ojos bailaban con codicia. Tía Rosa se abanicó con un pañuelo de seda, murmurando sobre locuras de vieja. Yo, con el corazón latiéndome en los oídos, tomé el paquete que don Emilio me tendió, un fajo de envelopes amarillentos, atados con una cinta roja deshilachada. La primera estaba dirigida a Javier Vargas, con el peso de la traición. Esa noche, en mi apartamento, abrí el sobre de instrucciones que mi abuela había dejado para mí sola. Sus palabras, en su caligrafía temblorosa pero firme, me helaron la sangre, Elena. Mi niña. Estas cartas son mi testamento verdadero. No son palabras de perdón, sino de justicia. Cada una revela una grieta en el muro que tu familia construyó sobre mentiras. Entrégalas en persona. Mira sus rostros cuando la verdad los devore.
Pero cuídate, el rencor es un fuego que quema al que lo enciende. Te quiero. Y por eso te libero. O te condeno. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras sostenía las cartas. ¿Qué secretos ocultaban? ¿Por qué yo? La hija bastarda en espíritu. La que siempre había sido la marginada. Al día siguiente, tomé el AVE a Logroño. El paisaje de Castilla desfilaba como un borrón verde y dorado. Pero mi mente era un torbellino. Javier vivía en una finca junto a los viñedos. Una mansión de piedra con vistas al Ebro que olía a tierra fértil y a vino añejo. Llegué al mediodía. El sol implacable sobre las uvas maduras. Él me recibió en el porche, con una copa de tempranillo en la mano, su barriga protuyéndose bajo la camisa. ¿Qué es esto, sobrina? ¿Un juego de la abuela? Extendí la carta sin palabras. La abrió con un cortaplumas de plata, y mientras leía, su rostro se descompuso como arcilla bajo la lluvia. Era una confesión detallada. Javier había falsificado documentos para desviar fondos de la bodega familiar hacia cuentas offshore, robando millones durante la crisis de 2008. Mi abuela lo había descubierto, pero él la chantajeó con un secreto familiar, la supuesta infidelidad de mi madre que llevó a su accidente. Has sido un parásito, Javier. Concluía la carta. Ahora paga. Él arrugó el papel. Su voz un rugido. Maldita bruja. ¿Crees que esto me detendrá? Soy el que maneja el negocio. Pero vi el pánico en sus ojos. El sudor perlando su frente. Le di exactamente una semana para confesar y restituir, como ordenaba el testamento. O el notario publicaría copias. Me fui sintiendo el primer sorbo de poder, amargo como el vino sin fermentar. De regreso en Madrid, el peso de las 4 cartas restantes me aplastaba. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, una psicóloga en el hospital clínico, para desahogarme. Ella, con su voz calmada como el Guadalquivir en verano, me dijo: Elena, esto no es un juego. La venganza es un espejo roto. Te corta las manos. Pero yo ya estaba cortada, sangrando rencor desde niña. Esa noche soñé con mi abuela, su rostro arrugado iluminado por velas, susurrando: la sangre llama a la sangre, pero elige tu veneno. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier me bombardeó con llamadas furiosas, prometiendo abogados y demandas, pero yo ignoré cada una. La segunda carta era para Luis, mi primo, y la entregué en su ático en Barcelona, un nido de excesos con vistas a la Sagrada Familia. Él la abrió riendo, pero su carcajada murió al leer sobre sus deudas ocultas. Había hipotecado acciones de la bodega para financiar adicciones y amantes, dejando a la empresa al borde del colapso. Tía Carmen siempre fue una arpía, escupió, pero sus manos temblaban. Le di el ultimátum: rehabilitación y devolución, o ruina pública. Salió de allí hecho un demonio, jurando que me arrepentiría. Con cada entrega, sentía el fuego crecer en mi pecho. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe por las mentiras que habían robado mi infancia. La ausencia de mi padre. La soledad de mi abuela. Pero también el miedo. Un susurro que me despertaba a las 3 de la mañana. ¿Y si esto destruye lo poco que queda? Sofía me advirtió de nuevo, invitándome a un café en la Plaza Mayor. Estás jugando con dinamita, Elena. Piensa en las consecuencias. Asentí, pero en mi bolso ardían 3 cartas más, y el sol de Madrid parecía más caliente, como si el cielo mismo conspirara. La tercera carta era para tía Rosa, y viajar a Sevilla para entregarla fue como descender al infierno andaluz. El ave me dejó en Santa Justa bajo un cielo de nubes pesadas, el Guadalquivir lamiendo sus orillas como un amante traicionado. Rosa vivía en Triana, en una casa de azulejos blancos que ocultaba un salón lleno de tapices flamencos y retratos de ancestros vargas con miradas acusadoras. Me recibió con besos en las mejillas, su perfume de jazmín sofocante,
pero sus ojos eran dos pozos de cálculo. Elena, mi niña, ¿vino por fin a visitar a tu tía?, exclamó, sirviéndome un fino en copas de cristal. Extendí la carta sin preámbulos. La abrió con uñas pintadas de rojo sangre, y mientras leía, su rostro se endureció como el mármol de la Giralda. La carta revelaba su rol en el accidente de mi madre. No fue un choque fortuito, sino un empujón deliberado en la carretera a Córdoba, orquestado por celos. Mi madre, Isabel, había descubierto que Rosa desviaba fondos para su amante, un torero de segunda. Mataste a mi hija por un puñado de euros y un toro muerto, escribía mi abuela. Tu codicia te ha convertido en un monstruo con piel de viuda piadosa. Rosa dejó caer la copa, el vino se extendió como sangre por el suelo de baldosas. Mentiras. Tu abuela era una loca paranoica, gritó, pero su voz se quebró, revelando el abismo. La confronté. Mi voz un filo, confiesa, tía. La policía tiene los archivos que abuela guardó. O todo sale a la luz en los tribunales. Ella se derrumbó en un sillón, sollozando no por remordimiento, sino por el miedo a perder su estatus en la alta sociedad sevillana. Me fui dejando atrás un eco de hipos. El primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en mí. ¿Era esto justicia? ¿O solo un ciclo de dolor? De vuelta en Madrid, el peso me aplastaba. Sofía me arrastró a una sesión de terapia improvisada en su consulta. Paredes blancas y un diván que olía a lavanda. Estás tocando el fondo de tu propia alma, Elena. El rencor te consum. Le conté todo. Las cartas como bombas de relojería. Ella escuchó, sus ojos cafés llenos de empatía. Y al final dijo, tu abuela te eligió porque eres la única pura. Pero la pureza no sobrevive al fuego. ¿Qué pasa si la cuarta carta te quema a ti? Sus palabras se clavaron como espinas, pero las aparté. La cuarta era para mi padre, el fantasma hecho carne, Antonio Vargas, viviendo en un exilio dorado en Valencia, al borde del Mediterráneo. Lo encontré en una villa en Cullera, con vistas al mar que rugía como sus pecados no confesados. Tenía 60 años, pero parecía más viejo, el cabello gris y la piel curtida por el sol y el ron. Me reconoció al instante, su rostro una máscara de sorpresa y culpa. Elena. Has crecido. Le entregué la carta en el jardín, entre limoneros que perfumaban el aire salino. La abrió con manos temblorosas, y leyó sobre su traición mayor. Había vendido secretos de la bodega a competidores franceses, hundiendo el negocio en los 90, todo por una amante que lo abandonó con el botín. Mi abuela lo había perdonado una vez, por mí, pero ahora has perdido el derecho a la sangre. Devuelve lo robado o muere en el olvido. Él no gritó, no negó. Se sentó en un banco de piedra, lágrimas surcando surcos en su rostro. Lo hice por ti, hija. Para darte un futuro. Pero fallé. Por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un padre roto por la ambición. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN royéndole las entrañas. Le di el plazo, pero al irme, sentí una grieta en mi armadura. ¿Y si él era la víctima? Como yo, esa noche, en un hotel de Valencia, bebí hasta el amanecer. El vino amargo, recordándome que la familia era un veneno hereditario. Javier. Meanwhile, había escalado la guerra. Llamadas anónimas. Correos con amenazas veladas. Retira las acusaciones o te arrepentirás. Luis había desaparecido en una espiral de fiestas. Rumores de sobredosis circulando en Instagram. Rosa me envió flores envenenadas con notas de súplica. Y mi padre. Él escribió una carta de respuesta. No de defensa, sino de rendición. Te veré en el infierno, Elena, pero antes, salva lo que queda. El fuego en mí ardía más fuerte,
PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDEN9 mezclada con TU y símbolo 1 EC7TV símbolo 1 ECDNG. Sofía me llamó, ven. Hablemos. Esto te está destruyendo. Fui. Y en su abrazo. Confesé, no sé si soy la vengadora o la víctima. Los días se volvieron un laberinto de paranoia. En la biblioteca, cada sombra parecía un espía de Javier. Soñaba con mi madre. Su risa en los viñedos, cortada por el chirrido de frenos. La quinta carta ardía en mi bolso como una brasa. ¿A quién iba dirigida? El sobre no tenía nombre. Solo al culpable final. Mi abuela había sido meticulosa, pero esto era un enigma. Decidí esperar. Pero el destino no lo permitió. Una llamada de don Emilio. Voz grave, Elena. Hay complicaciones. Javier ha impugnado el testamento. Necesitas la quinta entrega para sellar todo. El pánico me invadió como una ola del Ebro en crecida. Corrí a la oficina del notario. El tráfico de Madrid, un caos de claxones y humo. Allí, entre legajos amarillentos, abrí las instrucciones finales. Mi abuela escribía, la última carta es para ti, Elena. Léela solo cuando estés lista para la verdad absoluta. Mi corazón se detuvo. ¿Yo? ¿Parte del veneno? Las paredes parecieron cerrarse. El aire espeso. Sofía tenía razón, el espejo estaba roto. Y mi reflejo sangraba. La cuarta entrega había sido un terremoto. Pero la quinta era el epicentro. Regresé a mi apartamento esa noche. Las manos temblando al rasgar el sobre. La carta de mi abuela era más corta. Su tinta más oscura. Como si la hubiera escrito en una vigilia de furia. Elena, mi luz en la oscuridad, has entregado las otras. Has visto cómo la verdad desgarra. Pero el mayor traidor no es Javier, ni Rosa, ni tu padre, ni siquiera Luis. Eres tú, en parte. Cuando eras niña, presenciaste el accidente de tu madre, pero tu silencio lo permitió. Temías perder a tu padre, así que callaste. Esta carta es tu confesión, públicala con las demás. Y libera tu alma. O quémala y únete a los lobos. El mundo se inclinó. Recuerdos enterrados surgieron como cadáveres de un río. Yo, con 10 años, escondida en el asiento trasero del coche, viendo a tía Rosa forcejear con el volante en la curva de Despeñaperros. El grito de mi madre. El impacto. El silencio roto solo por mi sollozo ahogado. Le conté a mi padre después. Y él me compró con promesas, guarda el secreto. Y serás rica. Callé. Y el dinero fluyó. Pero el alma se pudrió. Lágrimas calientes empaparon el papel. Yo. ¿Culpable? El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDEN9 SE volvió hacia adentro. Un cuchillo girando en mis entrañas. No dormí. Al amanecer, llamé a Sofía. Ven ya. Le dije. Voz ronca. Ella llegó con café y su kit de crisis. Me abrazó mientras yo vomitaba la verdad en sollozos. No eres un monstruo, Elena, murmuró, acariciando mi cabello. Eras una niña asustada. Pero ahora, elige, venganza ciega o redención. Sus palabras eran un bálsamo, pero el fuego rugía. Decidí entregar la quinta a mí misma publicándola en el registro notarial, como ordenaba el testamento. Pero primero, debía confrontar a los demás, unir las piezas en un clímax que mi abuela había orquestado desde la tumba. Organicé la reunión en la finca familiar en La Rioja, el corazón de nuestro imperio en ruinas. Era noviembre. Las vides desnudas bajo un cielo plomizo. El viento susurrando secretos entre las hojas caídas. Llegaron uno a uno, como actores a un guión macabro, Javier en su Mercedes negro, rostro endurecido por whiskies no digeridos. Luis, demacrado, con ojeras que hablaban de noches en clínicas de desintoxicación. Rosa, envuelta en un mantón de Manila, ojos rojos de insomnio. Mi padre, en un taxi destartalado, humilde por primera vez. Sofía insistió en venir.
mi ancla en la tormenta. Su presencia un recordatorio de que no estaba sola. Los reuní en el salón principal. Paredes forradas de retratos de Vargas con copas en alto. Ahora mudos testigos. Sobre la mesa, las 4 cartas abiertas como heridas supurantes. Y la quinta, sellada. En el centro. Abuela nos dejó esto, dije. Voz firme pese al temblor interior. No es un testamento de amor, sino de cuentas pendientes. Hablen, o la verdad sale mañana en El País. Javier estalló primero, esto es chantaje. Llamaré a mis abogados. Pero Luis lo cortó. Voz quebrada, basta. Padre. Yo. Lo intenté. Fui a Arige por la carta. Pero duele, ¿sabes? Duele saber que abuela nos vio como ratas. Rosa sollozó. Confesando entre hipos, Isabel me aterrorizaba. Era mejor que yo. ¿Más lista? La empujé porque el miedo me convirtió en bestia. Mi padre, en silencio hasta entonces, se levantó. Yo vendí el alma por un sueño americano que era solo humo. Elena, perdóname. El aire se espesó con confesiones. Un catarsis amargo que olía a uvas pisoteadas. Yo los miré. El tuante imbuyendo, ¿perdonar? No. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en sus rostros era un espejo de mi propio abismo. Entonces, el clímax estalló. Javier, acorralado, sacó un revólver antiguo de su chaqueta herencia de abuelo, cargado con balas oxidadas por el tiempo. Si todo se hunde, nos hundimos juntos, rugió, apuntándome. El salón se congeló, Sofía gritó mi nombre. En ese instante, el viento azotó las ventanas, como si mi abuela soplara desde el más allá. Disparó, pero falló, la bala se incrustó en un retrato, astillando la madera. Luis se abalanzó sobre él, forcejeo de cuerpos sudorosos. Mi padre intervino, desarmándolo con un golpe seco. Rosa se desmayó, un bulto inerte en el suelo. En el caos, rasgué la quinta carta y la leí en voz alta. Mi voz un trueno, Elena. Tú callaste, pero no mataste. El culpable final es el silencio familiar. Quema esta carta, y quema el pasado. Las palabras flotaron como humo. Javier, esposado por la policía que Sofía había llamado discretamente. Me miró con odio puro, eres como ella, una víbora. Pero en sus ojos, vi el miedo al vacío. Esa noche, la finca ardió no por mi mano, sino por un cortocircuito en las bodegas. Quizás karma o sabotaje de Javier. Las llamas devoraron documentos, vinos, secretos. Yo observé desde la colina, Sofía a mi lado, el fuego reflejado en nuestras lágrimas. Su acabó, susurró. Pero sabía que no, las consecuencias apenas comenzaban. El incendio de la finca fue el detonante que desató la tormenta legal. Al día siguiente, los titulares de ABC gritaban: incendio misterioso devora bodegas Vargas, accidente o venganza familiar. Javier fue arrestado por tentativa de homicidio y fraude. Sus cuentas congeladas bajo investigación de la Guardia Civil. Luis entró voluntariamente en una clínica en Marbella. Su Instagram silenciado por meses. Rosa, hospitalizada por un colapso nervioso, vendió su casa en Sevilla para pagar abogados. Su estatus social evaporado como humo de cigarro en el viento. Mi padre. Él desapareció de nuevo, dejando una nota: te libero de mí, hija. Usa el dinero para sanar. Yo heredé el control de lo que quedaba. Viñedos chamuscados. Una marca en quiebra. Pero también una libertad nueva, teñida de cenizas. El notario liberó los fondos, 20 millones de euros. Menos las restituciones. Pero el dinero pesaba como plomo. Invertí en restaurar los viñedos, contratando a Sofía como consultora para el bienestar de los trabajadores. Un gesto para redimirme. Pero el sueño no era pacífico, noches de insomnio donde veía el rostro de mi madre. No acusador,
sino suplicante, porque callaste. Elena, la sociedad no perdona fácilmente. En Madrid, las murmuraciones corrían como vino en una cata. La nieta que vendió a la familia por un testamento loco. Amigos se distanciaron. Colegas en la biblioteca me miraban con recelo. Un periodista de El Mundo me emboscó en la Puerta del Sol. Fue usted la instigadora del caos Vargas. Uy, pero las palabras se clavaron. Sofía me salvó de nuevo, arrastrándome a terapia formal. Estás en duelo múltiple, dijo el psicólogo, un hombre seco llamado Dwight Morales. Por tu abuela, tu madre, y la familia que nunca fue. Asentí. Pero el toantín persistía. ¿Había pagado suficiente Javier? ¿O necesitaba más? Un mes después, llegó la primera reacción en cadena. Luis salió de rehab, limpio pero frágil, y me contactó. Nos encontramos en un café en Lavapiés. Mesas de madera rayada y el aroma de churros fritos. Primo, dije. La palabra extraña en mi boca. Él parecía un eco de sí mismo. Delgado. Ojos claros. Elena, la carta me salvó. Estaba muerto en vida. Ahora quiero ayudar. Tengo ideas para relanzar la bodega. Vinos ecológicos para el mercado joven. Dudé. El perdón un veneno dulce. Pero vi en él a un aliado potencial. Un puente sobre el abismo. Prueba, le dije. Pero un error. Y te echo. Javier, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió cartas no de arrepentimiento, sino de manipulación. Ayúdame, sobrina. Somos sangre. Las quemé una por una. El humo subiendo como oraciones no respondidas. Rosa llamó una noche. Voz cascada, he confesado todo a la policía. Me declaré culpable de homicidio involuntario. 40 años. Elena. Valió la pena tu venganza. Colgué, pero su pregunta me perseguía. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web se diluía en H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN. Un cóctel que me dejaba vacía. Entonces, el twist que mi abuela había guardado como as en la mengue. Revisando los archivos de la bodega para el relanzamiento, encontré un sobre oculto en una caja fuerte. Para Elena. Cuando estés lista. Era de mi madre. Escrita días antes de morir. Hija, si lees esto, algo ha salido mal. Tu tía Rosa no actuó sola. Tu padre y Javier planeaban quitarme de en medio porque descubrí su esquema. Vendían vino adulterado a exportación, envenenando mercados en Europa. Callé por ti, pero ahora di el paso. Perdóname por no ser más fuerte. El mundo se fracturó. No era solo traición, era crimen organizado. Un cártel familiar de mentiras tóxicas. Corría Sofía, el sobre temblando en mis manos. Ella lo leyó, palideciendo. Esto cambia todo. Podrías reabrir el caso, demandar por conspiración. Pero el fuego en mí vaciló. ¿Más venganza? ¿O dejar que el pasado se pudra? Esa noche, en la Plaza de Oriente, bajo las estatuas de reyes mudos, decidí publicaría la carta de mi madre. No por rencor, sino por justicia verdadera. El País la imprimió íntegra. Y las repercusiones fueron un tsunami. Investigaciones federales. Javier transferido a una prisión de máxima seguridad. Mi padre localizado en Portugal y extraditado. Me convertí en una figura pública involuntaria, invitada a programas de televisión donde me llamaban la Vengadora de La Rioja. Rechacé la fama, enfocándome en la bodega. Con Luis, plantamos nuevas vides, variedades resistentes al cambio climático, simbolizando renacimiento. Sofía y yo. Nuestra amistad se profundizó, toques casuales que hablaban de algo más. Un bálsamo en la herida. Pero el otra o personal llegó en Navidad. Solo en mi apartamento, decorado con luces parpadeantes. Abrí una caja de mi abuela, fotos de familia. No las falsas, sino las reales. Mi madre riendo en un picnic. Abuela con un lazo en el pelo.
Lágrimas cayeron. Y por primera vez, el TUI símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG cedió a una paz frágil. Gracias. Susurré al vacío. El teléfono sonó, mi padre. Desde la cárcel. Elena, lo siento. De verdad. Colgué, pero no con odio. El ciclo se rompía. El año nuevo trajo el clímax que nadie vio venir. Un twist que volteó el tablero como un dominó cayendo en cámara lenta. La publicación de la carta de mi madre desató una avalancha. La Unión Europea abrió una investigación por fraude alimentario, revelando que el vino Vargas había causado intoxicaciones en Francia y Alemania, docenas de casos de envenenamiento crónico, algunos fatales. Javier y mi padre fueron acusados de homicidio corporativo. Cadenas perpetuas en el horizonte. Rosa, ya en prisión, se suicidó colgándose en su celda con sábanas tejidas. Dejando una nota, el peso era demasiado. Elena, tú ganaste. Su muerte me golpeó como un mazazo. No triunfo, sino vacío. Sofía me encontró hecha un ovillo en el suelo de mi apartamento, balbuceando, ¿por qué no basta? Ella me levantó, sus brazos fuertes, y me llevó a la sierra de Guadarrama, donde el aire puro cortaba como cuchillos. Caminamos por senderos nevados. El crujir de la nieve bajo botas un ritmo hipnótico. La venganza no es un final, Elena, dijo, deteniéndose en un mirador con vistas a Madrid lejana. Es un puente quemado. Ahora, cruza al otro lado. La besé entonces, impulsiva, sus labios fríos calentándose contra los míos. No fue pasión ciega, sino ancla en la deriva. Luis se convirtió en el inesperado héroe. Desde la bodega, lideró la crisis, recalls públicos, compensaciones a víctimas, una campaña de Vargas renacida, de la ceniza al vino puro. Las ventas se dispararon, no por lástima, sino por la historia, la redención de una familia rota. Pero el twist mayor vino de don Emilio, el notario. Me citó en su oficina, rostro ceniciento. Elena, hay un codicilo al testamento. Tu abuela dejó una sexta carta, no para entregar, sino para quemar. A menos que elijas leerla. Mi pulso se aceleró. ¿Otra bomba? La abrí allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de escritorio. Mi abuela confesaba, Elena, el silencio tuyo no fue traición, sino supervivencia. Yo lo sabía todo, el accidente, los fraudes. Orquesté las cartas no solo por venganza, sino para salvarte. Javier no era el único lobo, yo envenené el vino en los 90. Un acto desesperado para hundirlos y proteger la fortuna para ti. Perdóname, hija. Quema esto, o úsalo para absolverte. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi abuela, la santa, era la villana mayor, un asesinato corporativo por amor maternal torcido. El mundo giró. ¿Quemar o confesar? El PH símbolo 1EABNN símbolo 1 Edenweber renació, pero dirigido al fantasma que amaba. Corría la finca reconstruida, las vides brotando verdes contra el invierno. Encendí una hojera en el patio, el crepitar de llamas devorando la carta. Te perdono, grité al viento, cenizas volando como almas liberadas. Sofía llegó esa noche, envuelta en un abrigo, y me sostuvo mientras lloraba. Ahora sí se acabó, murmuró. Pero las consecuencias rodaban, la UI archivó el caso contra mí, viéndome como víctima. Pero el escándalo me marcó para siempre. Javier, en un juicio televisado en la Audiencia Nacional, me miró desde el banquillo, tú nos destruiste, sobrina. Sentenciaron cadena perpetua, su imperio desmantelado. Mi padre, en una celda adyacente, me escribió, tu abuela nos salvó a su manera retorcida. Vive por nosotros. Luis y yo firmamos un pacto, la bodega sería compartida. Un legado limpio. Pero el CA otra o emocional fue interno, en terapia con el Drive.
Morales. Confronté mi silencio infantil. No eras culpable, dijo. Eras humana. El alivio fue un sollozo gutural. Años de peso disolviéndose. Madrid en primavera me renació. Paseaba por el Retiro con Sofía, ahora mi pareja. Sus risas llenando vacíos. La biblioteca me promovió. Mi historia un libro en gestación. Pero el rencor latía. Un pulso bajo la piel. Una noche. Soñé con abuela, la justicia no es fuego. Es raíces. Desperté decidida, doné parte de la fortuna a víctimas de fraudes familiares. Una fundación Raíces Verdaderas. El twist final. Sutil como una gota de vino en el paladar. Embarazada. Sofía y yo. Planeando un futuro con inseminación. Pero el destino aceleró. Una prueba positiva. Un latido nuevo. Un Vargas limpio. Bromeó Luis en una cena. Reí. Pero el miedo acechaba, rompería el ciclo. ¿O lo perpetuaría? El embarazo fue un twist que mi abuela habría aplaudido desde las estrellas, vida de la muerte. Raíces de las cenizas. Sofía y yo nos mudamos a una casa en las afueras de Madrid, cerca de la sierra, con un jardín para plantar vides enanas, un guiño a La Rioja sin sus fantasmas. Las náuseas matutinas eran un recordatorio crudo, la vida no pide permiso. Irrumpe como un vendaval andaluz. Luis visitaba los fines de semana, trayendo botellas de nuestro nuevo vino. Elena Reserva, edición Redención. Etiquetas con una carta estilizada rompiendo cadenas. Las consecuencias se desplegaron como ondas en el Ebro. Javier murió en prisión 6 meses después. Un infarto que los tabloides llamaron castigo divino. No fui al funeral, en cambio. Planté un olivo en el jardín. Símbolo de paz forzada. Mi padre cumplió 10 años antes de la condicional, saliendo como un anciano frágil. Nos encontramos en un parque neutral. Bancos de hierro forjado bajo plátanos centenarios. Hija, dijo. Voz cascada. He pagado. Puedo conocer a mi nieto. Dudé. El viejo rencor arañando. Pero el bebé patadas en mi vientre, un niño. Según el eco, me ablandó. Una vez al mes. Y sin mentiras. Asintió. Lágrimas genuinas. Y por primera vez, vi cierre. La sociedad. Esa bestia caprichosa. ¿Me absolvió? Mi historia se convirtió en un podcast viral Cartas de Venganza. Narrado por una actriz con acento riojano. El icono de audio, guiñando en cada episodio. Rechacé contratos. Pero usé la fama para la fundación, clínicas para familias rotas. Terapia gratuita en barrios como Lavapiés. Sofía. Mi roca. Equilibraba todo, sesiones de yoga prenatal. Cenas con velas donde hablábamos de miedos. Serás una madre feroz, pero amable. Decía. Besando mi barriga. El CEA otra Orisiyu llegó en el parto. Un julio sofocante en el Hospital La Paz. Dolor como fuego líquido. Contracciones que evocaban el incendio de la finca. Grité nombres mamá. Abuela. Sofía. Y cuando el bebé coronó. Un niño con ojos grises como los de Carmen. El mundo se aquietó. Lo llamamos Mateo. Don de Dios. Un nombre que borraba maldiciones. En la sala de recuperación. Con Sofía exhausta a mi lado. Sostuve su manita, no callaré por ti. Pequeño. Nunca. Años después. Mateo corre por el jardín. Persiguiendo mariposas. Mientras Luis y mi padre, ahora abuelo titubeante, siembran vides. La bodega prospera. Exportando a Europa con certificados de pureza. Yo escribo mi libro. No de venganza, sino de cicatrices, 5 cartas y un silencio roto. Sofía lee los borradores. Su feedback un bálsamo, es honesto. Elena. Como tú. El final no es un lazo perfecto, la vida es drama sin aplausos. El rencor ocasional susurra en noches de tormenta, pero lo ahogo con besos y risas. Mi abuela me envió a entregar cartas, y en cambio, me entregó a mí misma, rota, pero entera.
En el testamento de la sangre. La verdadera herencia es elegir, odiar o crecer. Elijo las raíces. Y así, bajo el sol de España que no quema, sino calienta, camino adelante. La venganza fue el fuego, el amor, las cenizas fértiles,